tiemblan de ti la tierra y los demonios tienen que huir. Porque escrito está: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, gracias te damos esta hermosa mañana. Te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido entregados. Oramos por todos los que nos escuchan, Señor, si están pasando por problemas económicos, que tú los suplas, Padre Celestial. Y ahora te pido que nos ayudes a entrar en tu palabra, a comprender, a entender lo que tu palabra quiere lo que tú quieres, Señor, que este día escuchemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Efesios. Y la semana pasada vimos que la verdadera paz que el mundo está buscando solamente puede venir por medio de Jesús. ¿Verdad? Uno de los títulos de Jesús es: Él es el príncipe de paz. Entonces, la verdadera paz, la paz que este mundo está buscando, solamente puede venir por medio de Jesús. Desafortunadamente el mundo está tratando de adquirir paz aparte de Jesús. Y eso nunca va a suceder, ¿verdad? Porque Jesús es el príncipe de paz. También vimos cómo Jesús derribó la pared de separación que había entre judíos y gentiles para establecer un solo y nuevo hombre. Ese fue el título del mensaje de la semana pasada, es un solo y nuevo hombre, ¿verdad? Jesús quitó la enemistad entre los judíos y los gentiles en Jesús, en Yeshua. Por eso nosotros no debemos de andar rechazando a los judíos y los judíos rechazándonos a nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Vimos cómo los gentiles creyentes ya no están afuera, sino que ahora los gentiles junto con los judíos somos ciudadanos del Israel espiritual, ¿verdad? Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, de la santa ciudad en la cual vamos a vivir con el Señor para siempre. Y también vimos cómo la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, somos un edificio santo que diariamente edifica el Señor. Crecemos por fuera, crecemos por dentro, y el Señor viene pronto por nosotros, viene pronto por su iglesia. Acuérdense que la iglesia es la novia, es la esposa de Jesús. Y un día Jesús va a regresar por nosotros, ¿verdad? Cuando estaba con los discípulos, digo, ¿saben qué? Me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy a regresar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Entonces Jesús va a regresar una vez más por su iglesia, compuesta de judíos y gentiles creyentes. Ok, entonces esta semana vamos a comenzar en el capítulo 3 y vamos a ver los primeros 13 versículos, y he intitulado este mensaje Prisionero con propósito. Prisionero con propósito. Y vamos a empezar en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿De qué se refiere esto? Por esta causa de lo que acabamos de hablar, que Jesús quitó la enemistad entre los judíos y gentiles, somos un cuerpo en Él, tenemos ciudadanía del Señor. Y después de haber escrito esto, Pablo dijo: por esta causa yo, Pablo, el nombre verdadero de Pablo era Shaul o Saúl, y después le llamaron Pablo. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces, la carta a los Efesios es una de las 4 epístolas de Pablo que son conocidas como las epístolas desde la prisión. Escriban en sus papeles. La carta a los Efesios es una de las 4 epístolas de Pablo conocidas como las epístolas desde la prisión. ¿Por qué? Porque las escribió desde la prisión. Y las 4 cartas de la prisión o desde la prisión son Efesios,
Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las 4 cartas, las 4 epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Entonces, Pablo fue encarcelado en varias ocasiones por causa del Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Pablo sufrió mucho a causa del Evangelio. Pero quiero notar algo muy importante aquí, muy interesante. Dice Pablo, Pablo no dice que era prisionero de ninguna ciudad, de ningún imperio, sino dice que él era prisionero de Jesús a causa de predicar a los gentiles. La razón que Pablo estaba encarcelado no era porque cometió algún crimen, no fue porque cometió homicidio, no fue porque se robó nada, no fue por querer derribar algún gobierno, sino simplemente era porque él predicaba el Evangelio a los gentiles. Entonces, por eso Pablo empezó este capítulo y decía: Pablo, prisionero del Mesías o prisionero de Cristo, ¿verdad? Es por eso que estaba, y él reconocía esto, y esto es muy importante porque en vez de que Pablo se pusiera triste, se deprimiera, en vez de que no hiciera nada en la cárcel cuando estuvo aprisionado, ¿qué hizo? Escribió estas hermosas epístolas, ¿verdad? Y lo curioso del caso es de que Pablo, en vez de estar desanimado desde la prisión, desde la cárcel, él animaba a los hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontremos en aflicción, cuando nos encontremos en pruebas, en problemas, debemos de tener la actitud de no caer en depresión, de no caer en desánimo, sino en que el Señor nos use para que podamos animar a otros, ¿verdad? Por decirlo así, desde nuestra propia prisión. Pablo, desde su propia prisión, escribía a las iglesias y los animaba y les decía: hermanos, sigan adelante, hermanos, no se desanimen, hermanos, estas pruebas son temporales. Y Pablo los animaba desde la prisión. Por eso decía él que él no era prisionero de ningún gobierno, ningún imperio, sino que él era prisionero de Jesús. Era prisionero del Mesías, de Cristo, a causa del Evangelio. Entonces, nada le sucede al siervo de Dios sin que Dios lo permita, ¿verdad? Y la cosa es que Dios siempre quiere hacer algo por medio de nosotros. No estoy diciendo que Dios nos va a mandar a la cárcel o que vamos a ir a la prisión a todos, pero donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en cualquier estación, en cualquier lugar que estemos, es porque Dios lo permite y porque Dios quiere hacer algo a causa de eso. Amén. Ok. Vamos a seguir. Entonces dice, versos 2 y 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, en sus papeles. A Pablo le fue dada una administración. Otra manera de ver eso es una mayordomía. Es a saber, el encargo de predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles. Otras versiones usan la palabra dispensación. Esto simplemente quiere decir que Pablo tenía una mayordomía. Una mayordomía es cuando tú manejas algo que le pertenece a otro. En este caso, Pablo estaba encargado de administrar la predicación del Evangelio de Jesús, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el Evangelio? A Jesús, a Dios, ¿verdad? Y Pablo estaba encargado de administrarlo, de llevarlo a cabo específicamente a los judíos. Entonces, ¿sí escribimos esto ya? ¿Sí? Ok. Entonces, Pablo tuvo el privilegio, escuchen esto es muy importante. Pablo tuvo el privilegio de que Jesús mismo le enseñó el mensaje del Evangelio. Y esto era muy importante porque ¿se acuerdan cuando se reunieron en el concilio de Jerusalén? Cuando vinieron Pablo a hacer esa pregunta, ellos coincidieron de que el Evangelio ya no solamente era para los judíos, sino que era para los gentiles, ¿verdad?
Y lo interesante y lo impresionante es que cuando Pablo les escribe, les decía, hermanos, a mí nadie me enseñó, Jesús mismo me enseñó el Evangelio. Por eso escribió en Gálatas, ¿se acuerdan que dijo, si aún un ángel viene y les predica otro evangelio que es contrario a este, dice que sea anatema, sea maldecido, sea maldito, ¿verdad? Era tan importante, es tan importante el evangelio. Pablo hablaba en Gálatas de la justificación por la gracia, ¿verdad? El hecho de que fue la gracia de Dios, fue la acción de Dios, fue el amor de Dios la que alcanzó a la humanidad para salvarla. Es muy importante que nosotros comprendamos eso. Entonces, vamos a ver en Gálatas 1, 11 a 12, ahí donde escribió Pablo, dice, mas os hago saber, le escribía a la iglesia en la región de Galacia, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Fíjense eso. Sino por revelación de Jesucristo, por revelación de Jesús el Mesías. Jesús mismo le enseñó el evangelio a Pablo. Y Pablo se lo estaba revelando, le estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso, porque los judíos, los judaizantes, los que les decían que tenían que ser salvos, circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, los despreciaban. Los judíos ortodoxos también los despreciaban, y hasta este día los judíos que rechazan a Jesús rechazan a los gentiles, ¿verdad? Los miran de arriba hacia abajo porque ellos piensan que ellos están bien donde ellos están. Pero ¿sabían ustedes una cosa? Miren, ¿cómo se diría? El judío ortodoxo, no estoy seguro cómo se le diría, pero las enseñanzas de los judíos ortodoxos, los que no creen en Jesús, los judíos mesiánicos, ellos realmente no estudian la Biblia. Ellos no saben mucho de la Biblia. Ellos se estudian y aprenden bajo un rabino, ¿verdad? Y el rabino es el que supuestamente les enseña sobre la Biblia. Pero se sorprenderían si yo les digo que ellos realmente no estudian la Biblia. Ellos estudian lo que se llama la Talmud, y se me escapa el otro nombre, lo que llaman las tradiciones orales. No me puedo acordar, no me recuerdo en su momento, pero esos libros son comentarios sobre la Biblia. Entonces es muy raro que un judío ortodoxo que esté bajo un rabino que aprenda la Biblia directamente. Y se han dado cuenta que muchas de las cosas que están escritas en la Talmud y en los otros escritos que estudian, hay cosas que no deberían de estar ahí, cosas pecaminosas, cosas horribles, ¿verdad? Que no quiero mencionar aquí. Pero enseñan como si ellos fueran conocedores de la Biblia. Entonces, si Dios trae un judío a sus vidas y le comienzan a hablar la palabra, no asuman de que ellos conocen la palabra de Dios. Es más, para muchos judíos ortodoxos, Isaías 53 está estrictamente prohibido de que lo lean. ¿Saben por qué? Porque Isaías 53 habla del siervo sufrido. Habla del Mesías que tenía que venir a morir, ¿verdad? Dice que por su llaga fuimos sanados. Entonces, realmente, los judíos ortodoxos que piensan que son salvos, no son salvos. Ni siquiera conocen sus propias escrituras, porque el enemigo los ha engañado a decir que tienen que aprender todo por medio del rabino. Oremos por Israel, oremos por los judíos para que ellos vengan a Jesús, que Dios quite las vendas de sus ojos y que ellos puedan venir al conocimiento salvífico de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿qué hacía aquí? Los estaba animando. Les decía, hermano, miren, yo lo que les estoy predicando, Jesús mismo, el Mesías, me lo enseñó. Recíbanlo porque no es de hombre, ¿verdad? Como dice aquí, dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Mesías, de Jesucristo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es este misterio? El misterio es de que en Jesús todos los judíos y gentiles que crean en Jesús formarán parte de la iglesia del Mesías.
¿cómo se llama? Un solo hombre nuevo. ¿Verdad? Ya no son dos. Ya no son dos creaciones aparte, sino que en Jesús, en el Mesías, somos uno los judíos y somos uno los gentiles. Entonces Pablo fue fiel a su llamado de proclamar el evangelio a los gentiles. Fue fiel hasta la muerte. Y si no fuera por Pablo, no existiera la civilización del oeste, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, las Américas. ¿Por qué? Porque estas grandes civilizaciones fueron establecidas y basadas bajo el evangelio del Señor. No sé si sabían eso o no. Todas la moralidad, todos los bienes, los hospitales, todo lo bueno está basado en la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con la civilización del oeste? Estamos decayendo, estamos cayendo. ¿Por qué? Porque hemos rechazado a Dios, hemos rechazado su palabra y ahora queremos vivir vidas supuestamente morales aparte de Dios. Y eso no funciona. Y es por eso que estamos viendo que ahora en esta nación estamos rechazando nuestra propia historia, ¿verdad? Están derribando estatuas, que esto y que el otro, que esto fueron esto y que este fue otro. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el cimiento, los fundamentos que fueron basados en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú le quitas el cimiento, el fundamento a un edificio, una casa? No puede permanecer de pie. Es como que estamos con un marro, pegándole al fundamento, pegándole al cimiento, pegándole, hasta que un día la casa se va a derribar. Entonces, por la gracia de Dios, Dios usó a Pablo, él evangelizó a los europeos y con los siglos se extendió a través de toda Europa, de toda América, pero tristemente le estamos dando la espalda a Dios. Por eso debemos de orar, hermanos. Oremos por Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, se va el mundo. Se va a Estados Unidos, se va completamente la libertad. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos que Dios les abra los ojos a los judíos, que les abra los ojos para que ellos reciban a su Mesías, para que ellos comprendan que ya vino y que tienen que recibirlo, tienen que confesarlo como su Salvador, ¿verdad? Oremos por América, oremos por Israel. Son estas dos naciones que fueron fundadas en los fundamentos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aún Israel se ha desviado de la palabra de Dios. Es muy triste. Entonces, así como Pablo, Dios nos llama a ser fieles donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, en cualquier lugar donde estemos, a donde Dios nos mande, tenemos que aprender a serle fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Que Dios nos ayude. Muchas veces oramos, hermanos, yo sé que somos débiles, todos tenemos nuestras faltas, tenemos defectos de carácter, tantas cosas, pero aún así, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude y que seamos fieles, ¿verdad? Una de las oraciones del salmista decía: Señor, acuérdate que somos polvo, ¿verdad? Y necesitamos la gracia, necesitamos el poder del Señor para que nos sostenga y nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Que nos ayude a ser fieles a nuestro llamado, pase lo que pase, venga lo que venga, que seamos hallados fieles. Amén. Ok, vamos a seguir. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías o de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nótese que el Espíritu está, en la Biblia está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, escriban en sus papeles: el misterio del solo y nuevo hombre, que vimos el capítulo pasado, es a saber la iglesia, no fue plenamente revelado en tiempos pasados. El misterio del solo y nuevo hombre, es a saber la iglesia, no fue plenamente revelado en tiempos pasados. Entonces, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias del mundo,
nadie se imaginaba que sería la iglesia. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, ni los profetas de antes, ni los reyes a los cuales Dios les revelaba cosas, se imaginaban que un día los judíos, ellos mismos, iban a ser hermanos con los gentiles, ¿verdad? Lo que la Biblia termina como un solo y nuevo hombre. No se imaginaban, ¿verdad? Es muy hermoso. Dios le dio esta promesa a Abraham, pero no recibió su cumplimiento hasta que no vino Jesús. Entonces, los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva declararon y establecieron la iglesia, del cual la piedra principal es Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que los profetas declaran palabra de Dios y los apóstoles establecen? Dice la palabra de Dios que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesús mismo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que cuando llegó el tiempo, porque siempre es el tiempo de Dios, hermanos, siempre es el tiempo de Dios. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios reveló este misterio de su iglesia, compuesta de judíos y compuesta de gentiles. Y les estaba diciendo a los efesios, les decía, ustedes, hermanos, son parte de esta iglesia. No les hagan caso a los judíos, a los que los minan, no les hagan caso a los que los critican y se burlan de ustedes. Ustedes ahora son parte de la iglesia del Señor, del solo y nuevo hombre. Entonces, todo sucede en el tiempo del Señor, todo. Muchas veces nosotros creemos que Dios llegó tarde, o que nunca llegó, que llegó temprano, pero la verdad es que Dios nunca llega ni temprano, ni llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre hace sus propósitos a tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tiempo? El tiempo del Señor. Estamos esperando una respuesta a alguna oración. Estamos esperando la respuesta a alguna promesa que Dios nos hizo. Creamos que Dios lo va a llevar a cabo, pero que Dios lo va a llevar a cabo a su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, si Dios prometió algo, si Dios dijo que iba a hacer algo, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer a su tiempo. Entonces aquí estamos viendo que cuando llegó el tiempo del Señor, Jesús vino al mundo, murió, resucitó, mandó su Espíritu Santo, nació la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció al centurión y le dijo que mandara a traer a Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro tuvo la visión de que miraba animales sucios que descendían y le decían, Pedro, mate y come. Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Se acuerdan de eso? Y que fue Pedro y les predicó y recibieron el Espíritu Santo. Esa fue la primera indicación, la primera vez en que los judíos les fue dado una muestra de que la iglesia iba a ser compuesta no solamente por judíos creyentes, sino también por gentiles. Y después en otra parte, Dios llamó a Pablo, lo preparó, lo enseñó y comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Y comenzó a decirles, hermanos, ahora ustedes son parte de la familia de Dios. Es algo muy interesante, hermanos. Miren, dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad, o el poder, o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos una creación de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Examinen bien eso en Génesis 6, en Job, cuando dice que cuando Satanás se presentaba ante Dios y venían con él los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Son ángeles. Creación directa de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahora en el Nuevo Testamento? Ahora, por medio de Jesús, ahora nosotros también somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Tenemos una posición muy alta, una posición de honor y gloria que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y Pablo les estaba comunicando a los efesios estas noticias grandiosas. Dice, hermanos efesios, ustedes ahora son parte de la familia de Dios. Ustedes ahora son hijos de Dios. Ustedes ahora son ciudadanos del Israel espiritual. Son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Qué bonito, ¿verdad?
Tenemos una posición tan hermosa y tan gloriosa en el Señor que Él nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo es el que da revelación de las cosas de Dios a los hombres. Vamos a ver ahí Juan 16. Dice, no sé, porque alguien lea por favor Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Eso es Santiago. Ahí está. Aquí en vez de poner no. Dale. Aquí, un poco más. Ok. Disculpe, hermanos, le escribí mal. En vez de ponerle Juan 6, 13 al 15, es realmente, no es Efesios, es Juan. Pero fíjense lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hablando de Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la verdadera manifestación del Espíritu Santo, hermanos, es de que glorifique a Jesús. Tenemos que tener cuidado. Se han escrito muchos libros sobre el Espíritu Santo, se han hablado muchas cosas sobre el Espíritu Santo, pero la verdad es que la manifestación genuina del Espíritu Santo le trae la gloria a Jesús. El Espíritu Santo no busca enfocar la atención en sí mismo, ¿verdad? Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Oyere de quién? De Jesús, el Padre. Entonces, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo genuina, verdadera, la gente comienza a adorar a Jesús, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no busca traer atención hacia Él, sino que busca glorificar a Jesús. Amén. Entonces hablaba Pablo y decía que del Espíritu, ¿cómo va a creer? Decía, y ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué les revela? El Evangelio de Jesús, la salvación de Jesús. Miren, toda la honra y toda la gloria le pertenece a Jesús. Cuando vayamos a nuestras reuniones, cuando vayamos a las oraciones, donde quiera que nos juntemos, debemos llevar en mente que vamos a adorar a Jesús. Amén. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de los cristianos. Y Él merece nuestra alabanza y merece toda nuestra adoración. Es hermoso la revelación que Dios dio por medio de Pablo, que ahora los dos, gentiles y judíos, adoran al único Dios verdadero. Adoran a Jesús. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué hermoso. Pero es muy importante y es muy notorio que comprendamos eso, ¿verdad? Cuidado cuando vayan a lugares y empiecen a hablar cosas extrañas del Espíritu Santo y eso y lo otro. No. El Espíritu Santo, su manifestación, siempre vuelve la gloria y la atención a Jesús. Siempre la vuelve a Jesús. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros días, hermanos. Yo tengo deseos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras reuniones de maneras poderosas, ¿verdad? Que venga y que libere, que salve, que sane, que haga todo su poder y que la gente de veras adoremos a Jesús, ¿verdad? Que haya un verdadero
despertar espiritual, un verdadero avivamiento. Yo sé que en nuestros tiempos hemos llamado avivamiento cuando nos juntamos, empezamos a cantar por todos lados y correr por todos lados, pero ese no es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento, si ustedes estudian los avivamientos, la gente se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Y si en algún tiempo la historia de la humanidad requiere un avivamiento, es ahora, ¿verdad? La gente cada vez más se vuelve más dura. La gente cada vez más quiere andar en placeres, quiere andar en las cosas de este mundo y no quiere nada de Dios. Tenemos que orar para que haya una manifestación verdadera del Espíritu Santo y que la gente se arrepienta de sus pecados y se vuelva verdaderamente a Dios. Ese es un verdadero avivamiento, cuando la gente se vuelve de sus pecados a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a esta generación, hermanos, que tenga misericordia de nosotros. Le hemos dado la espalda a Dios. Cometemos todo tipo de perversidades e inmoralidades y desafiamos a Dios, ¿verdad? Y si no nos arrepentimos, un día Dios nos va a demostrar quién es jefe, quién está a cargo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo llama la atención hacia Jesús, no hacia sí mismo. Ok, vamos a seguir. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ¿tienen sus papeles? Dios es el que hace el llamamiento de predicar la palabra de Dios y no los hombres. Dios es el que hace el llamamiento de predicar la palabra de Dios y no los hombres. Nadie puede predicar la palabra de Dios, hermanos, genuinamente, si no es llamado por Dios. Es un llamamiento. Es un llamamiento, ¿verdad? Y muchas veces se han levantado personas que se autollaman. ¿Y cómo sabemos? Porque no predican la palabra de Dios. Toman un poco de la palabra de Dios aquí y allá y comienzan a predicar lo que quieren para obtener lo que quieren. Mucha gente que quiere, algunos quieren fama, otros quieren dinero, otros quieren poder, otros quieren influencia. Pero la persona que es verdaderamente llamada de Dios, esa persona va a predicar la palabra de Dios. Amén. Jesús nos dijo, en los últimos tiempos se iban a levantar muchos falsos profetas, muchas personas que iban a predicar solamente lo que la gente quiere oír, en vez de predicar el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué pasa? En la economía de Dios o en el reino de Dios, ningún hombre puede gloriarse. Nadie que sirve a Dios, ningún hombre, ninguna mujer, por más poderosamente que Dios use esa persona, no puede gloriarse. Porque el llamamiento es de Dios, el poder es de Dios, la palabra es de Dios, nada nos pertenece a nosotros. Lo único que nos pertenece a nosotros es nuestra voluntad, es todo. Todo lo demás se nos puede quitar. Nuestros bienes, nuestras pertenencias, nuestro trabajo, lo que tengamos, cualquier cosa material, aún nuestra propia vida se nos puede quitar. Lo único que Dios nos dio que de veras es nuestro, es nuestra voluntad. Y nosotros hemos escogido darle nuestra voluntad a Dios para que la use. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie puede gloriarse ante Dios. ¿Qué dijo Pablo? Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios, el regalo. Dios le plació llamar a Pablo para que predicara. Dice, y me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego dice Pablo, a mí que menos soy,
que soy menos que el más pequeño. Fíjense, Pablo decía esto. Decía, yo soy menos que el más pequeño. Entonces Pablo sabía una cosa, miren hermanos, hay una cosa muy importante que entender. No merecemos nada. No merecemos nada. Ahora, los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación, los anuncios, los comerciales, ¿qué dicen? Oh, tú te mereces esto. Tómate esas vacaciones, te las mereces. ¿Sabes qué? Cómprate esto, ve a este lugar a que te sobra, te lo mereces, ¿verdad? No, hermanos, la verdad es que no merecemos nada. Todas las cosas que tenemos es por la gracia y misericordia de Dios. Si Dios fuera solamente justo, sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si solamente Dios fuera justo? ¿Qué pasaría? Nadie estuviéramos aquí. Ya nos hubiera destruido. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, su santidad, demanda que el pecado tiene que ser castigado. Demanda que el pecado tiene que ser juzgado. Entonces, si Dios solamente fuera santo y fuera justo, no estaríamos aquí. Pero por la gracia de Dios, por su gracia, no nomás es justo y santo, sino que también es misericordioso y gracioso, o lleno de gracia. Es misericordioso y es gracioso. Entonces, ¿qué pasó? Extendió su gracia, extendió su misericordia. Y ahora le ha placido bendecirlo. Entonces, por eso nosotros debemos decir, Señor, gracias. Gracias por lo que tengo. Si tengo poco, gracias porque tengo poco. Si tengo mucho, gracias porque tengo mucho. Donde en cualquier lugar que nos encontremos, entendamos que lo que tenemos, lo que poseemos, nuestra salvación, es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice que debemos de aprender a dar gracias en todas las cosas. Debemos de darle gracias a Dios, que no nomás es santo, no nomás es justo, sino que también es misericordioso y es gracioso. Amén. Y que Él ha extendido su gracia sobre nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Si comprendemos eso, Pablo lo comprendía. Pablo comprendía, dice, Señor, estoy aquí en la prisión, escribiéndole carta a tus hijos por tu gracia. Podría estar perdido en el mundo otra vez. Podría estar persiguiendo a tu iglesia todavía. ¿Se acuerdan? Pablo era un hombre celoso. Él era fariseo de fariseos, dice la Biblia. Y empezó a perseguir a la iglesia con una rabia, una furia, un celo impresionante. Si Pablo no hubiera sido salvo, solo Dios sabe cuánto más daño hubiera hecho. Pero ¿qué hizo Pablo? Estaba en la cárcel. Señor, gracias, me has salvado. Y ahora, en vez de perseguir a tu iglesia, en vez de estar haciendo daño a tu iglesia, ahora estoy escribiendo esta epístola animando a tu pueblo. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, la palabra inescrutable significa algo que no se puede saber o averiguar. ¿Dónde está escrito aquí? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, podemos comprender algo, lo que Dios nos revela, pero no podemos comprender a Dios completamente, ¿verdad? No podemos comprender sus caminos completamente. Si pudiéramos, entonces no fuera Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Hay características de Dios que de veras no podemos entender, son inescrutables, quiere decir que no se pueden saber, no se pueden conocer plenamente, pero ¿saben qué? No tenemos que golpearnos la cabeza a tratar de entender todo, pero recibir su gracia, recibir su misericordia, recibir a Jesús, ¿verdad? Eso es sencillo, eso sí lo podemos comprender y sí lo podemos entender. Ahora fíjense lo que decía Pablo. Él dice que él era el más pequeño, era menos que el menos en el Evangelio. Pero fíjense las calificaciones de Pablo. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, dice, hablando de sus calificaciones.
¿verdad? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseos, los fariseos eran conocidos como súper conocedores de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea que era un fariseo de fariseos. Abrías el diccionario y buscabas la palabra fariseo y estaba ahí una foto de Pablo, ¿verdad? Él era el modelo a seguir de los fariseos. Pero aún sin embargo, cuando él comprendió la gracia de Dios, cuando él comprendió lo que Dios hizo por él, dijo, ¿sabes qué? Yo, el que es menos que el menor en el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entre más crecemos, comprendemos la gracia de Dios. Más comprendemos que no merecemos su gracia. Que no merecemos su misericordia. Que no merecemos su amor. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, Él extendió su mano. Y ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos parte de la familia. Somos parte del solo hombre nuevo. Somos parte del cuerpo, del edificio. Somos parte de la novia del Señor. Amén. Y que Él viene por nosotros muy pronto. Muy pronto. Ok, vamos a seguir. Entonces, Efesios 3, 9 al 11 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, ¿se acuerdan de esa palabra dispensación? Es mayordomía, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En otras palabras, Dios, hablando de cosas que no comprendemos, inescrutables de Dios, Dios ya había planeado todo esto desde antes que creara el mundo. Dice la palabra de Dios que Él sabe el fin desde el principio. Cuando a veces pienso esas cosas, se me empieza a salir uno de los oídos, empieza a desviar mi mente porque no comprendo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme quiere decir que se manifiesta en varias formas. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa palabra eterno, hermanos, esa palabra eterno solamente se aplica a Dios. Dios es el único que es eterno. Nosotros, su creación, somos lo que se llama inmortales. Quiere decir que fuimos creados para nunca morir. Después de que nosotros nos vayamos de este cuerpo, cuando se muera, vamos a pasar una eternidad, somos inmortales. O la vamos a pasar en el cielo, o la vamos a pasar en el lago de fuego. Eso es una decisión que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero la palabra eterno o eternal solamente se aplica a Dios. ¿Por qué? Otra cosa que no comprendemos, otra cosa inescrutable de Dios. Él es eterno porque Él no tiene principio y no tiene fin. Él es. Cuando Moisés le preguntó, ¿cómo les digo que te llamas? Diles, yo soy el que soy. Yo soy. Él es. Nunca fue creado, nadie lo creó y tampoco tiene fin. Él es. Entonces, Él es eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es el único que es eterno, es Dios. Los demás somos inmortales. Tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Vamos a vivir para siempre. No sé si saben eso, pero vamos a vivir para siempre. ¿Dónde lo vamos a pasar eternidad? Depende de cada persona. Entonces, escriben sus papeles. A Dios le ha placido revelar a la humanidad su plan de salvación. A Dios le ha placido revelar a la humanidad su plan de salvación. Entonces, como les dije, multiforme significa que la sabiduría de Dios se manifieste de varias formas. Ahora, muy importante, los principados y potestades aquí son los seres celestiales santos
y los seres caídos que se rebelaron en contra de Dios. Muy interesante. Estos seres santos y caídos están observando cómo Dios cumple sus planes por medio de la iglesia. Ahora, los seres celestiales santos, los principados y potestades que se quedaron con Dios, se están dando cuenta de la justicia y rectitud de Dios por medio de la iglesia. Los seres rebeldes, los que se rebelaron en contra de Dios, se están dando cuenta más y más su gran equivocación al haberse rebelado en contra de Dios. ¿Ven? Entonces, vemos a través de las escrituras las diferentes rebeliones que han habido, ¿verdad? Los principados y potestades, seres muy poderosos, ¿verdad? Y ellos están observando. Los principados y potestades santos están diciendo, qué bueno que no me fui con Satanás, qué bueno que no me fui con Lucifer. Y los principados y potestades que fueron engañados por Satanás están lamentando porque Dios a través de la historia va de victoria en victoria en victoria. Entonces, ¿qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios se abra dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Dios nos está usando a los principados y potestades en las regiones celestiales. Los lugares celestiales, está el tercer cielo donde está Dios, está el segundo cielo en el mundo espiritual donde el enemigo opera. ¿Se acuerdan que uno de los títulos del diablo es el príncipe de la potestad del aire? ¿Verdad? Entonces están observando, están viendo cómo Dios está desarrollando, llevando a cabo su plan eterno. Su plan eterno. Nos damos cuenta cuando menos de 3 rebeliones que hubo. La primera fue cuando Satanás se enorgulleció, se le subió a la cabeza su belleza, se rebeló en contra de Dios y se llevó la tercera parte de las estrellas, de los ángeles con él. Ahí dice en Apocalipsis. La segunda rebelión mayor fue en Génesis 6, donde vemos que un grupo de ángeles que los llamaban los vigilantes, que Dios había mandado para que cuidaran a la humanidad, hicieron un pacto y se metieron con mujeres humanas y procrearon, lo que dice Génesis 6, gigantes, ¿verdad? Corrompieron toda la tierra. La corrompieron de tal manera que solamente 8 personas sobrevivieron al diluvio. Génesis 6. La otra rebelión vemos cómo Dios asignó, algunos dicen 70 o 72, yo los llamaría principados o potestades muy poderosos, porque la humanidad había rechazado a Dios. Dios se encargó a estas 70 naciones. Ustedes pueden leer esas naciones en el libro de Génesis, no me recuerdo, pero en el Salmo 82, allí revela cómo estos seres que Dios puso sobre las naciones, que ahora son los ídolos mayores de las naciones, son los principados que las naciones adoran porque se rebelaron en contra de Dios y en vez de ser mayordomos fieles de lo que Dios les puso, se rebelaron y causaron que la gente los adorara a ellos. Salmos número 82, ahí pueden leer cómo dice que van a morir como hombres, que no hicieron justicia, ¿verdad? Dice, yo los llamé dioses, pero ustedes se han rebelado y dirigieron una vez más a la humanidad a la corrupción. Son cuando unos 3 rebeliones diferentes que podemos ver en las escrituras. Ahora, estas potestades, estos principados, estas potestades están observando lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia, ¿verdad? Su multiforme sabiduría, están viendo todo lo que está sucediendo. Y por eso, hermanos, debemos nosotros de orar. Se me hace que la semana pasada fue cuando hablamos de que tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús, de que no podemos caminar en nuestras propias fuerzas, de que no podemos venir en contra del enemigo en nuestras propias fuerzas, porque son demasiado poderosos. Nos matan si pueden. Nos tenemos que cubrir con la sangre de Jesús y pedirle al Señor que nos siga guiando, nos siga ayudando a seguir adelante para hacer su voluntad, para que se cumpla
su multiforme sabiduría en nuestras vidas. Es tremendo eso. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Habla de los principados y las potestades, ¿verdad? Pero acuérdense, hay principados y potestades malignos, los que se rebelaron contra Dios, y hay principados y potestades santos, los que se quedaron con el Señor, ¿verdad? Y hay una guerra. Constantemente se están peleando. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel oró por una respuesta, el ayuno que llaman de Daniel por 21 días? Y cuando finalmente llegó Gabriel y dijo, ¿sabes qué, Daniel? Desde que oraste, me mandó el Señor. Ya venía con la respuesta, pero dice que el príncipe de Persia, ¿quién es el príncipe de Persia? Un principado y potestad maligno que se rebeló en contra de Dios, que estuvieron peleando contra él y contra Miguel, contra Gabriel, para que no llegara la respuesta. Entonces, ¿qué pasa a veces? Mira, es una revelación. A veces oramos, hermanos, y creemos que no viene la respuesta, pero tenemos que luchar, tenemos que pelear en el Espíritu, orar y ayudar, porque hay fuerzas que están resistiendo la respuesta de nuestra oración. Por eso tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a luchar en el Espíritu, porque es una guerra constante que está pasando. Y aquí nos revela en la palabra de Dios que Dios les está dando a conocer la gran equivocación a los principados y potestades malignos de haberlo dejado. Miren lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo. Ok, vamos a la última parte. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, la seguridad eterna de todo creyente, perdón, escriban sus papeles. La seguridad eterna de todo creyente reside solamente en Jesús. ¿Quieres seguridad eterna? Pon tu fe en Jesús. Confía en Él. Esa es nuestra seguridad eterna. Él. Dice la palabra de Dios, dice que estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en nosotros, como dice, la traerá a conclusión hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día del Mesías. Entonces, ¿qué? El que comenzó en nosotros esa buena obra, Él la va a terminar. Pero tenemos que mantener nuestra confianza en Él, en Jesús. Él es nuestra eterna seguridad. ¿Verdad? La gente busca seguridad por todos lados. Hay personas que miran lo que está viniendo este mundo, ¿verdad? El mundo se está preparando para la guerra. Y no es para asustar nada más. Lo único que tienen que hacer es miren las noticias. Miren lo que está haciendo Rusia. Miren lo que está haciendo China. Se están preparando para la guerra. Y hay personas que, especialmente ricos, están haciendo búnkers reforzados debajo de la tierra. Están haciendo alberques y un montón de comodidades. Otras personas, gobiernos, están haciendo bases militares debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque quieren seguridad. Quieren escaparse de lo que viene. Pero nuestra eterna seguridad, hermanos, no está en esta vida. Está en la que viene. ¿Verdad? Jesús es nuestra eterna seguridad. ¿Verdad? Si tenemos nuestra confianza en esta vida, dice la palabra de Dios que el que encuentra su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, Dios Jesús, la hallará, la encontrará. Entonces, si estamos poniendo nuestra mirada en esta vida, hermanos, la vamos a perder. Nuestra eterna seguridad es Jesús. ¿Verdad? Pues hacemos lo que podemos, obviamente, ¿verdad? No hay tenemos que ser sabios, pero cuando se deje venir todo, hermanos, va a ser tremendo. Es más, si queremos escapar, debemos orar esa oración que Jesús nos dijo en Lucas 21. Dice que velemos y oremos que seamos hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie ante el Hijo del Hombre. ¿Quieres seguridad? Sigamos la palabra de Dios.
Dejemos de hacer las cosas como las hace este mundo. Este mundo quiere salvar su vida en esta vida por más, pero tarde que temprano no va a poder, hermanos. Tarde que temprano no va a poder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acceso al trono de Dios las 24 horas del día. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que podemos platicar con Jesús las 24 horas del día. A mí me trae mucha paz, conforta mucho mi corazón cuando puedo venir ante Jesús y hablar con Él, ¿verdad? Y tenemos acceso, esa es nuestra eterna seguridad. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Tenemos esa seguridad en el Señor y tenemos acceso a su trono las 24 horas del día. No hay nada que nos pueda detener, porque aquí parado yo me puedo poner a orar, entro al trono de Dios. En mi cuarto, donde quiera que estemos, podemos cerrar la puerta, podemos cerrar nuestros ojos y venir ante el trono de la gracia, así, instantáneamente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Ahí es donde encontramos paz. Ahí es donde encontramos dirección. Ahí es donde encontramos la alianza que necesitamos para nuestro corazón. Es en nuestra intimidad con el Señor. Él es nuestra seguridad. Si andamos buscando seguridad en otro lado, se va a acabar. Busca seguridad en el dinero, se va a acabar. Busca seguridad en el gobierno, van a caer. Busca seguridad en instituciones, van a caer. Busca seguridad en fama, se va a acabar. Todo lo de este mundo se va a disipar. Lo único que tenemos en este mundo, escribió David, dijo, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Dice, mi corazón y mi carne desfallecen, pero Dios es mi salvación y es mi porción. Amén. Dios es la porción eterna, hermanos. Tenemos que buscar nuestra seguridad en Él. Entonces Pablo les encomendaba a los hermanos que no se desanimaran porque estaba en la cárcel. Decía, hermanos, no se desanimen. Dice, Dios está obrando por medio de esto para el beneficio de ustedes. En otra epístola, se me hace que Filipenses les decía, no se avergüencen de mis cadenas, porque es para vuestra gloria, es para ustedes. Entonces, Dios siempre torna el sufrimiento de los santos en grandes victorias. Y algún día Dios nos recompensará todo el sufrimiento que tuvimos en esta tierra. Él lo va a recompensar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo era un prisionero con un propósito. Pablo no estaba ahí nomás por cualquier cosa. No se le ha robado nada. Pero estaba ahí para cumplir los propósitos de Dios. Y nosotros, los creyentes, estamos donde estamos para cumplir con los propósitos de Dios. Si Dios nos lleva en el rapto y no miramos nada feo, es el propósito de Dios. Si nos tenemos que quedar aquí por un tiempo y tal vez miremos cosas feas, es por el propósito de Dios. Pero en todas las cosas, hermano, lo que tengamos que sufrir, tengamos por seguro que el Señor nos va a recompensar. Amén. Dios no se queda con nada. Vamos a ver en conclusión. Dios siempre está atento al sufrimiento de los santos. En medio de las pruebas, Dios derrama de su gracia y nos sostiene hasta alcanzar la victoria. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos por tu palabra santa. Gracias te damos por las fuerzas, Señor, que nos das para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Realmente, Señor, somos siervos, somos esclavos tuyos. Y tú tienes un propósito para nuestra vida. Te pido que sea cumplida en todos los que nos escuchen, Señor. Guárdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Sosténnos con tu Espíritu Santo, Señor, hasta ver el día en que tú vas a venir por nosotros. Ayúdanos a no desfallecer.
y en verdad que seamos hallados dignos de escapar las cosas que vienen a este mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Aquí ponemos de pie. Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tengas una semana hermosa, gloriosa, que las bendiciones del Señor, del Dios Altísimo, caigan sobre ti y sobre tu familia, y que te alcance siempre, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida, y que mores en la casa de Jehová para siempre. Dios te bendiga. Shabbat shalom. Shabbat shalom.